Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 48. El debate en torno al milenio. Una advertencia previa. En esta lección nos serviremos del trabajo de un teólogo americano, el Dr. John Sanderson, relevante por su objetividad y por su claridad. Solamente una advertencia: aunque los dispensacionalistas son todos premileniales, ello no significa, ni mucho menos, que todos los premileniales sean dispensacionalistas. La cuestión del milenio es independiente de la polémica dispensacional, pues tiene su propia problemática, que arranca de los primeros siglos del cristianismo. No sucede lo mismo con las teorías dispensacionales, originadas en el siglo pasado, cuya novedad no aceptarían la mayoría, por no decir más, de los premilenialistas del pasado. El dispensacionalismo suscita un debate propio que incide en la escatología, pero también en la doctrina de la Iglesia, y aun en la ética y la hermenéutica, como hemos mostrado en la tercera parte del presente volumen. El debate en torno a la diagonal pre-diagonal post-diagonal milenialismo debe separarse ahora de la cuestión dispensacional, en aras de la metodología y de la claridad. Ello nos ayudará a comprender toda su compleja problemática y, además, acaso nos haya servido también para entender mejor el ya debatido tema de la naturaleza del dispensacionalismo. ¿Qué da a entender Hechos 1:11? En Hechos 1:11 los ángeles dijeron que Jesús volvería así como le habéis visto subir al cielo. ¿Se trata de una profecía? Creemos que sí, es una verdadera profecía. Preguntémonos, pues, ¿cómo debemos interpretarla? ¿Qué acontecimientos precederán y acompañarán la venida de Cristo? Desde que los ángeles pronunciaron dichas palabras, los hombres se hacen preguntas parecidas. C.H. Dodd ha propuesto la teoría de que la iglesia primitiva se halla dividida en torno al significado de las palabras de los ángeles. Los cristianos del primer siglo, afirma, tuvieron que enfrentarse con la turbación que les producía el hecho de que Jesús no regresara inmediatamente. Una parte de la iglesia se aferraba a la esperanza de que el retorno de Cristo tendría lugar muy pronto. Otro sector buscaba un cumplimiento espiritual en la promesa de Pentecostés, cuando el reino de Dios vino de manera tan poderosa. Creyendo que las promesas de los ángeles ya se habían cumplido, este segundo grupo interpretó sus palabras como símbolos de la experiencia cristiana en todo tiempo. C.H. Dodd adopta él mismo este segundo punto de vista, interpreta las promesas del Evangelio como escatología ya cumplida, con lo que resta énfasis a la segunda venida de Cristo como acontecimiento histórico. Lo importante para él es la manifestación del poder del reino de Dios y su presencia en todo tiempo. Esto, según la escatología ya cumplida, es el cumplimiento de la promesa de su venida, y otra interpretación de las narraciones del Nuevo Testamento se debe a Albert Schweitzer. Según su teoría, llamada escatología consistente, la vida de Jesús, así como el evangelio que predicó y el que fue predicado sobre él, se desarrolló bajo la impresión de que el mismo Jesús vivía en el final de los tiempos. Sus enseñanzas no se comprenden sin tener en cuenta su punto de vista acerca de la inminencia de su segunda venida. Tampoco pueden seguirse sus enseñanzas si no se toma su misma actitud moral, de manera que hemos de pensar en el fin como algo cercano, siempre inmediato, pero nunca llegando. Si se adopta este punto de vista, la segunda venida se convierte en un mito, en un simple símbolo. El segundo advenimiento tiene un sentido profundo, pero solo en un plano no histórico. En la actualidad, las opiniones de Dodd y Schweitzer forman parte de un despertar del interés por la escatología en el ala liberal del pensamiento teológico. Estas teorías no han merecido la aprobación de los conservadores, que las acusan de negar el retorno de Cristo al privarlo de significado. Además, estas opiniones solo pululan allí donde se ha abandonado la doctrina de la inspiración de la Escritura, y donde se abriga una idea muy pobre acerca de la persona de Jesucristo. Ahora bien, los evangélicos conservadores han experimentado también una renovación del estudio de la escatología. Antes que nada, deseo enfatizar que, por mucho que difieran entre sí respecto de las teorías escatológicas, todos comparten una misma esperanza en el retorno literal de Jesucristo, en su plena historicidad, y están unidos en la defensa y propagación de esa esperanza. Todos los cristianos evangélicos creemos que Jesucristo volverá a esta tierra corporalmente, que todo ojo le verá y que Él alterará radicalmente el curso de la historia del mundo. No obstante, supuesta la creencia común en estas verdades bíblicas básicas, los conservadores han tomado tres posiciones distintas: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Las tres posiciones teológicas frente al milenio. Las tres opiniones escatológicas que llevan esos nombres se refieren a distintas posiciones frente al milenio, término que procede del latín millennium y significa 1000 años, 1000 igual 1000, annus igual año. Se refiere a los 1000 años mencionados en Apocalipsis 21 al 7. Pasamos a exponer, en breve resumen, cada una de las tres posiciones. A. Premilenialismo.
El prefijo pre indica que se supone que la segunda venida de Cristo precederá a la era de los 1000 años, conforme al siguiente orden. Culminación final. Nuestra época culminará en un final de progresiva apostasía. Orden de los acontecimientos. Segunda venida de Cristo en secreto. El milenio. Segunda, tercera venida en público. Juicio universal. Eternidad. B. Postmilenialismo. El prefijo post indica que el segundo advenimiento de Cristo será posterior al milenio. Culminación final. Nuestra época culminará en un final de progresiva justicia y rectitud. Orden de los acontecimientos. El milenio. Segunda venida de Cristo. Juicio universal. Eternidad. C. Amilenialismo. El prefijo a igual sin, significa que no habrá un periodo de historia terrena en el que Cristo reine como dirigente político. Los amilenialistas concuerdan con los premilenialistas en que nuestra época se caracteriza por una creciente apostasía, en auge hasta que la segunda venida de Cristo la detenga. Concuerdan con los postmilenialistas en que el juicio universal seguirá inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Culminación final. Nuestra época culminará en un final de progresiva apostasía. Orden de los acontecimientos. Segunda venida de Cristo. Juicio universal. Eternidad. Conviene guardarse del error de suponer que los amilenialistas buscan mediar entre los otros dos puntos de vista. Al contrario, tienen su propio desarrollo doctrinal, independientemente de las otras teorías. Algunas cuestiones teóricas y prácticas están implicadas en todo ello. Conviene, además, hacer algunas puntualizaciones acerca del trasfondo veterotestamentario que las tres escuelas encuentran en Apocalipsis 20. Relación de Apocalipsis 20 con Isaías 11 y Miqueas 4. Las tres escuelas relacionan el milenio de Apocalipsis 20 con pasajes como Miqueas 4 e Isaías 11. Todos describen el mismo periodo. Al leer estos pasajes, los postmilenialistas creen que esa edad de oro se impondrá en la tierra mediante un proceso gradual, a medida que el Evangelio conquiste el mundo y venza la incredulidad. Por eso son optimistas respecto del desarrollo de nuestros tiempos. Por otro lado, el premilenialismo, por ejemplo, en J. Oliver Buswell, no permite tal optimismo sobre el curso de los acontecimientos. Solo el retorno de Cristo puede traer el milenio. Los hijos del reino y los hijos de las tinieblas crecerán juntos en el mismo campo hasta que se produzca un cataclismo de dimensiones cósmicas. Vendrá entonces la cosecha y el retorno visible de nuestro Señor. En este punto amilenialistas y premilenialistas concuerdan. Así también lo expresa Gerardus Voss al recordar que la escatología abrupta, no un progreso continuo y sin crisis, es inherente al esquema cristiano. Del mismo modo, advierte que la idea del anticristo, y de la apostasía debe ponernos en guardia para no dar por descontado un proceso ininterrumpido de avance hasta el fin. A medida que se extienda el reino de la verdad, el poder de la maldad será reforzado hasta la irrupción final de Dios. En cambio, amilenialistas y postmilenialistas concuerdan, contra los premilenialistas, en otro punto metodológico, el uso del lenguaje figurado y simbólico en muchos textos proféticos. Los post y amilenialistas aceptan preferentemente la interpretación figurada cuando el texto la recomienda, y otras. Los premilenialistas replican que la iglesia primitiva fue premilenial por interpretar la palabra de manera literal, y que el abandono posterior de esa postura se debe al cambio de método hermenéutico. Ahora bien, no todo es dicotomía literal diagonal figurado. Las tres escuelas leen de modo literal muchos relatos históricos, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, y de modo figurado expresiones evidentemente metafóricas, por ejemplo, los árboles batirán palmas. El foco real del desacuerdo está en ciertos pasajes proféticos que, según los premilenialistas, exigen literalidad, promesas del retorno de Israel a la tierra, gobierno davídico, y un reino de justicia y paz sobre esta tierra con Jerusalén como centro. Algunos amilenialistas, en cambio, ven en esos temas una progresiva espiritualización ya insinuada en el Antiguo Testamento y desplegada en el Nuevo, la tierra como condición, el pueblo como el conjunto del pueblo de Dios, y el reino de Cristo como dominio presente, desde el cielo, por la palabra y el Espíritu, sobre su iglesia. Otros subrayan que espiritual no significa irreal, sino de otra naturaleza que lo meramente terreno. Los amilenialistas hallan aquí apoyo en postmilenialistas que afirman que el reino de Cristo no es político o económico, sino espiritual y ya presente en los corazones de su pueblo, manifestado externamente por la Iglesia. Sin embargo, algunos postmilenialistas critican que la posición amilenialista deje un continente de profecía sin explicar satisfactoriamente, lo que revela un espectro que va desde la espiritualización amilenial en lo presente hasta la literalidad premilenial para lo futuro. ¿Qué posición hemos de tomar acerca de este tema? Llegados aquí, se impone la pregunta, ¿qué posición tomar en medio de opiniones dispares? Con demasiada frecuencia reina un espíritu sectario, y partidista que apenas da al adversario oportunidad de explicarse objetivamente.
Resulta sabio escuchar también al otro, pues uno puede juzgar correctamente una cuestión y, sin embargo, hacerlo injustamente si no oye a la otra parte. Algunos ridiculizan el estudio de la escatología o lo ignoran, pero dada su amplitud bíblica, tal actitud equivale a conformarse con una dieta casi de hambre. La Biblia afirma que Cristo va a volver. Buenos cristianos, creyéndolo con todo el corazón, difieren en detalles, como también diferimos en otros temas. La actitud correcta no está en el desprecio arrogante que se niega a escuchar ni en abandonar el estudio. Nadie lo sabe todo, conocerá más quien más escuche y se deje ayudar por opiniones ajenas. Incluso dentro del desacuerdo, la verdad puede aflorar. La discusión presente entre cristianos evangélicos, conservadores, no ha alcanzado un punto final y decisivo. La literatura sobre el tema aumenta cada año, y otras. Para este breve estudio hemos seleccionado, solo a grandes rasgos, las varias posturas, sin entrar en minucias. Para comprender mejor el tema se requiere más investigación, y concreción de aspectos y definiciones de cada escuela. Esta reflexión servirá para aumentar nuestro amor por el Salvador y nuestra expectación de su venida, y nos animará a servirle con mayor diligencia hasta que vuelva.